Buenas gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un video que les puede ser de mucha utilidad, ya que todos alguna vez hemos buscado la manera de subir de nivel a los monstruos de la manera más rápida posible y aún así no es suficiente. En este video les mostraré una combinación de cosas que podemos hacer para acelerar un poco el proceso de subir de nivel, haciendo un poco más sencilla dicha tarea. No acelerará drásticamente la subida de nivel, pero sí puede hacer que obtengamos más experiencia. Recuerden que soy Kaba, deja tu bello like y suscríbete. Sin más nada que decir, comencemos. Como vieron en la miniatura necesitaremos de un monstruo en específico, y es el panda. No este panda, sino este otro panda. Como muchos ya sabrán, este panda es de grietas, y también lo han regalado. Si no lo vendiste lo has de tener. Si eres nuevo más adelante explicaré cómo conseguirlo. Este panda cuenta con una habilidad bastante buena, y es que si lo llevas equipado en el equipo, aumentará la experiencia ganada en combate. Otra cosa, es que es mejor subir nivel mientras esté el potenciador de experiencia. De una de cada 2 actualizaciones lo ponen por unos 3 días y medio, esto nos ayuda mucho para subir de nivel más rápido. Otra cosa fundamental son las pociones de experiencia, son demasiado útiles para subir de nivel rápido. No siempre tenemos, pero si tienen no las desperdicien, son demasiado útiles. En las misiones diarias creo se pueden obtener, yo recuerdo que sí, pero como le han hecho cambios no me he dado cuenta, aunque creo que sí la siguen dando. De todas formas las venden en la tienda de gemas, las podemos comprar, salen a 600 gemas cada una. Yo sinceramente no suelo comprar, pero bueno, es una manera de conseguirlas. Ya teniendo todas estas cosas haré las cuentas e iré a hacer pruebas para ver la diferencia. El panda como tal nos da un 20% más de experiencia, parece poco pero sí hace una diferencia significativa. Así que si sumamos, el 100% del potenciador de actualización, más el 100% de la poción, más el 20% del panda, nos da un 220% más, puede ser 240% pero ya les explicaré. Voy a equiparme a un monstruo random para la prueba, bueno ni tan random, el conejo de la nueva evolución, pero eso no viene al caso. Al matar solo con el potenciador nos da 440 de experiencia, si no estuviera el potenciador nos diera como 220. Ahora veamos qué pasa cuando equipamos el panda. Nos da 528, claramente se ve la diferencia del 20%, ahora con la poción a ver cuánto nos da. Con la poción nos da 1056, solo con un monstruos de la isla principiante. Imagínense cuánto nos daría si hiciéramos esto en una isla como monstruos más fuertes. Entonces la combinación sería la siguiente, equipamos al panda, al monstruo que queramos subir de nivel, y un monstruo fuerte que no vaya a morir. En este caso yo usaré este Kitsunine, que es bastante resistente. Ya con esto nos vamos a una isla con mayores monstruos. Con todo lo que tenemos nos da casi 4000 de experiencia, y eso que puede ser aún más, si está nevando. Si neva nos da un 30%, entonces sería 250% más de experiencia, aunque la nieve es al azar, pero nos puede servir si llega a estar en el momento que estemos subiendo de nivel.
Ahora ya he enseñado esto, voy a enseñarles cómo conseguir al panda. Como ya les dije antes, el panda es de grietas, es la única forma de conseguirlo, a menos que lo regalen. El panda vio la luz en las primeras grietas que salieron, antes las vendían en la tienda de gemas, pero actualmente no se encuentran disponibles. Yo aún tengo portales de esos, mostraré para que vean que es así como se consigue. No salió el panda, pero la idea es entrar en uno de esos portales y atrapar el panda. Algunos estarán pensando cómo consigo un portal, y pues, la manera será cuestión de suerte, ya que estos portales salen en algunas islas. En la isla Volcán e isla Glacial, salen portales viejos. Yo casi no visito estas islas, pero aún así me he encontrado con estos portales, así que no es tan difícil encontrarlos. Lo que sí puede ser difícil es que les salga justamente el panda, eso puede ser lo difícil. Recuerden buscar por todos lados, salen en diferentes lugares, así que busquen bien. En lo alto de la isla Glacial he visto que sale ese tipo de portal, así que dense una vuelta por aquí. En la isla Nunca, y en la isla Dunesville también pueden salir esos portales. Y bueno gente, hemos llegado al final del video, espero que les sea útil. Si te gustó deja tu like, y suscríbete, nunca olvidar que soy Kaba. Nos vemos en un próximo video.